Muchas gracias. Agradecer a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados el que se nos tomara en cuenta a los litigantes en este importante simposio y conferencia. En realidad, a nosotros nos corresponden las consecuencias positivas y negativas de la reforma. Yo creo que nos va a tocar hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, lo que tenemos en la reforma procesal laboral. Soy partidario de que todo lo positivo que tiene la reforma procesal laboral se puede convertir en todo lo negativo de la misma reforma. El establecer el espíritu que tenía o que tiene precisamente esta ley, la 9343, bajo el contexto de que lo que se pretendía era tener una legislación laboral un poco más a la actualidad, establecer la posibilidad de que los procesos laborales sean más ágiles y establecer la posibilidad de tener áreas especializadas en el Poder Judicial en la materia del derecho laboral, nos lleva a nosotros a pensar de que efectivamente la reforma tiene un fin que perseguir. Sin embargo, este fin que persigue la norma de hacer procesos ágiles, este fin que persigue la norma de tener jueces especializados, nos lleva también a la consecuencia negativa. Va a ser efectivamente el fin que tiene la norma, el establecer procesos ágiles. ¿Va a ser esto una utopía, va a ser esto un mito o va a ser una realidad? La experiencia a los litigantes nos ha demostrado que ninguna de las reformas que se han hecho a nivel de procesos civiles, contenciosos, legales, penales, para agilizar los procesos ha funcionado. Y entonces quisiéramos pensar que efectivamente esta reforma que dice 11 artículos generales y donde se crearon 340 artículos en la nueva regulación con las modificaciones al Código de Trabajo, si efectivamente va a cumplir el fin para el cual fue creada. Soy partidario de que tenemos una serie de situaciones bastante innovadoras dentro de la ley, que tenemos una serie de situaciones en donde efectivamente creemos quienes vamos a litigar o quienes estamos litigando, de que se han hecho una serie de reformas tendentes a agilizar el proceso y tendentes a darle una vida diferente al derecho procesal laboral, al derecho laboral. Sin embargo, también soy partidario de que si no existe una conciencia clara dentro de los aplicadores del derecho, si no existen, en este caso por parte del Poder Judicial, las condiciones adecuadas para que los juzgadores y los operadores del derecho apliquen efectivamente la normativa tal cual está conceptualizada, vamos a llegar a lo mismo en lo que estamos actualmente. Procesos de menor cuantía que han venido con un promedio de 1 año para resolverse, procesos de mayor cuantía que tienen en una primera fase más o menos 1 año y medio para obtener una sentencia, procesos con un recurso de apelación que se están resolviendo en 1 año y medio después de presentada la apelación, y procesos en casación que, a Dios gracias, ha disminuido el tiempo de demora y que andan en un promedio de 6 meses por resolverse. Se indicaba que efectivamente con la nueva legislación que empezará a regir a partir de junio del 2017, estos periodos se van a cortar. Bueno, soy partidario y casi creo de que va a ser difícil de que efectivamente los tiempos que se tienen establecidos para efectos de hacer que la norma se cumpla, se dé tal cual se dio. ¿Cuáles son las novedades? Procesos por audiencias, exigencia del patrocinio letrado y creación de defensa pública laboral. Se elimina el tribunal de menor cuantía con procesos de menor cuantía ordinarios con recursos de apelación. Ordinarios de mayor cuantía, se elimina el recurso de apelación y procede casación por razones de forma y fondo sin formalismos. Procesos especiales de naturaleza sumaria, redistribución de la carga probatoria, especialización en materia laboral y un ámbito de aplicación en empleo público y privado. Si a mí me dicen cuál es la consecuencia positiva de la reforma, bueno, el espíritu que la misma ley trae. El tratar efectivamente de hacer un proceso en donde tengamos audiencias, en donde se dé la posibilidad de que efectivamente las partes procesales lleguen a establecer con qué se va a juicio
y de que se haga lo que se está haciendo ahorita en el proceso contencioso, de la posibilidad dentro de estas audiencias de sanear los procesos, es una de las novedades o de las consecuencias positivas que puede tener la norma. Se habla del patrocinio letrado, bueno, y de la creación de la defensa pública laboral. Consecuencia positiva y consecuencia negativa por sí misma. Sabemos de que efectivamente uno de los conflictos que se daban a nivel laboral dentro de la presentación de demandas en estrados laborales era la posibilidad de que el trabajador se presentara a un estrado laboral, presentara su demanda y en muchas ocasiones sus pretensiones y sus hechos no conllevaran el espíritu de esta norma, no conllevaran el espíritu de que lo que el trabajador perseguía, y como no se le podía asesorar, pues al final de cuentas llegaba el trabajador con una demanda laboral en donde sus pretensiones tal vez no se satisfacían porque existía la posibilidad de que el juez no podía resolver más allá de la pretensión que había. Se abre la posibilidad de que el juez resuelva ultrapetita y se abre la posibilidad de que el juez efectivamente en estas audiencias corrija y subsane aquellos derechos que el trabajador, que le son irrenunciables, efectivamente puedan ser corregidos dentro de esta situación. Nos permite un patrocinio letrado, pero nos crea una defensa pública laboral. Cuando estaba en creación la legislación y cuando se crearon las defensas sociales laborales en el Colegio de Abogados, se tenía la defensa social o la Defensoría Social del Colegio de Abogados como el plan piloto para establecer la defensa pública laboral. Se decía de que se hizo una Defensoría Social Laboral para atender gente en condición de vulnerabilidad y que se suponía que en esa condición era que se iban a atender de manera gratuita. Se establece una defensa pública laboral con la posibilidad de establecer el derecho a todos aquellos trabajadores que ganen al menos 2 salarios básicos del Poder Judicial, estableciéndose de que en estos momentos estamos hablando de que tienen derecho a un defensor público laboral todos aquellos trabajadores que tengan un salario superior o inferior a 848,000 colones. El 80% de la población laboral costarricense va a tener derecho a un defensor público laboral. Si hablábamos de que eran poblaciones en condición de vulnerabilidad, esta condición de vulnerabilidad se perdió con el espíritu mismo y con la creación de la norma, porque efectivamente el 80% de los trabajadores van a tener derecho a esta defensa pública laboral. ¿Podrá el Poder Judicial cubrir la defensa pública laboral para cubrir las necesidades efectivas de los trabajadores? Si se había hablado de que se iban a cubrir algún tipo de procesos, como aquellas poblaciones vulnerables, los menores de edad, las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas que tenían fueros especiales, y que para eso era que se pretendía esa defensa pública, ¿por qué fue que la norma se hizo tan abierta? Se pensó en que el abrir precisamente la defensa pública laboral lo que hacía era restringir la posibilidad de trabajo a los que litigan en la materia laboral. ¿Por qué? Porque si antes efectivamente costaba que algunos que nos encargamos de atender la parte laboral nos llegaran clientes bajo el contexto de la posibilidad de un contrato de cotalitis y bajo el contexto de que normalmente la persona que llega con un problema laboral no tiene honorarios o no tiene dinero para pagar una defensa y que efectivamente la mayoría de los casos se ven por cotalitis, con la defensa pública laboral estas posibilidades se le están quitando al defensor particular. Porque si un gran porcentaje de demandas se presentaban en estrados judiciales sin la exigencia del patrocinio letrado, ahora con la exigencia del patrocinio letrado, el trabajador tiene 2 opciones: o busca la defensa pública, que va a ser la mayoría, o efectivamente busca las diferentes instituciones que se van a abrir para trabajar los procesos laborales. Entonces, esto para efectos de nosotros, los litigantes particulares, crea una consecuencia negativa, limita la situación de trabajo en el área laboral. Sabemos que efectivamente se abren una serie de plazas a nivel de defensores públicos laborales y que se abren una serie de instituciones que están llamadas a poder brindar esta asesoría legal o esta asesoría laboral gratuita,
pero efectivamente también se abrió más la posibilidad de que el trabajador, a sabiendas de que tiene un defensor público, efectivamente busque más la asesoría y ese patrocinio por la defensa pública que por la defensa privada y particular. Entonces, una situación en donde se habla de que el derecho laboral es de gratuidad, estableció efectivamente en el mayor porcentaje de la población laboral la defensa pública laboral. Sabemos que el Poder Judicial tiene que hacer todas las instancias para ver si efectivamente los 250 defensores públicos laborales que indicó la presidenta de la Corte que iban a iniciar el proceso van a dar abasto con la cantidad de demandas laborales que hay. Consecuencia positiva y consecuencia negativa. Toda la legislación que se hizo se hace bajo el contexto de que lo que se pretende es reducir tiempos para la terminación de los procesos, determinando plazos para la realización de las audiencias, el dictado de la sentencia y la fase recursiva. Nosotros sabemos que va a ser difícil efectivamente que se dé una audiencia preliminar, que se dé la audiencia de juicio, que se reciba la prueba y que en 5 días tengamos el dictado de la sentencia. Hace año y medio, hace 2 años, cuando se trató de instaurar los procesos orales en el segundo circuito judicial con la sección segunda del juicio electrónico oral, empezamos a ver nosotros que algunos colegas o que algunos jueces, dictaban sentencias orales, recibían la prueba oral y determinaban efectivamente en una instancia la posibilidad de tener una sentencia rápida, una sentencia expedita. Cuando llegaron al Tribunal de Apelación, el Tribunal de Apelación anulaba las sentencias orales porque no tenía un archivo escrito en donde se determinara que efectivamente esa sentencia se había dictado y llenaba los requisitos que la normativa hacía, al punto de que esta normativa, a pesar de que indica de que el proceso es oral, establece que la sentencia tiene que ser escrita, bajo el contexto mismo de que esta sentencia pues tiene que reunir los requisitos para que las partes, que son los trabajadores, la vean y para que sus defensores pues indiquen qué es lo que en algún momento tienen que pelear o tienen que fundamentar dentro de lo que es este proceso. Entonces, el pensar nosotros que efectivamente se va a dictar una sentencia en 5 días o que se va a ampliar un plazo para dictar una sentencia en 15 días o un mes, creo que va a ser imposible cumplirlo dentro de los términos que están indicándose aquí. Y los funcionarios judiciales, los juzgadores, están sometidos inclusive a responsabilidad de carácter disciplinaria si no se cumple con los términos. Hay una norma en la misma legislación que establece que el Poder Judicial tomará las medidas respectivas y legislará o por lo menos tratará de establecer todos aquellos procedimientos que se hagan efectivos para efectos del cumplimiento de la normativa procesal laboral. Voy a ver si dentro de esta potestad que tiene el Poder Ejecutivo para legislar se van a ampliar estos plazos y se va a ampliar la posibilidad de que no se abra un proceso de responsabilidad por el dictado de una sentencia fuera del plazo, con la posibilidad de que esta sentencia que esté dictada fuera del plazo se anula de manera inmediata y se vuelve al proceso nuevamente. Entonces tenemos 2 consecuencias: la nulidad del proceso porque no se dictó en tiempo y la posibilidad de establecer una responsabilidad al funcionario. Consecuencia positiva y consecuencia negativa. Consecuencia negativa porque vamos a tener jueces tratando de resolver rápidamente para cumplir con el plazo y no ser sancionados. Convertirá esta premura en sentencias machoteras, que es lo que nos está pasando últimamente. Tengo precisamente como litigante la situación de sentencias que nos llegan del Tribunal Superior en donde lo que hay es un copy-paste con situaciones muy parecidas, pero con sentencias dictadas con fundamentos diferentes y resolviéndose la misma situación. La tecnología misma puede hacer que se dé la premura de este tipo de procesos, pero tenemos que saber qué es lo que efectivamente va a poder hacer el Poder Judicial y lo que podemos tener. Sentencias anticipadas, audiencia preliminar, fase de juicio necesariamente en un mes después de la audiencia preliminar, una sentencia inmediata con redacción de 5 días o 10. Esta situación de la premura de los procesos nos generan a nosotros aquella posibilidad de ver si efectivamente vamos a cumplir con estos plazos. Consecuencia negativa,
Toda la legislación laboral que se hizo buscando procesos y obteniendo sentencias expeditas. ¿Se legisló algo con respecto a la efectiva ejecución de las sentencias? No tenemos nada legislado con respecto a la efectiva ejecución de las sentencias. Muchos de los que laboramos en esta parte, precisamente sabemos que el problema de los procesos laborales es poder ganar un juicio. Y el mayor problema es poder ejecutar esa sentencia, es poder tener esa sentencia de manera efectiva. No se legisló. Nosotros particularmente hablamos en algún momento con la comisión, se habló con don Orlando, se habló con doña Julia Varela, se habló con la gente que estaba en los procesos de redacción y se pidió que se hicieran o que se diera algún procedimiento para que la ejecución de la sentencia fuera efectiva. En España existe aquella posibilidad, para efectos de no hacer más largo un proceso, de que si la parte que pierde quiere apelar, para tener acceso al recurso de apelación tiene que depositar el monto de la sentencia de primera instancia para poder acceder a esa apelación. Y entonces ahí por lo menos se esperaba de que si la apelación efectivamente no resultaba, pues ya el dinero del trabajador estaba en el mismo despacho judicial. Nosotros fuimos partidarios de que en una ejecución de sentencia deberíamos de prever la posibilidad de dictar un apremio corporal. Yo soy partidario de que si se violentan los derechos del trabajador, precisamente encubriendo las cuentas de los patronos, precisamente engañando al trabajador, precisamente no pagándole sus derechos laborales, estamos ante una defraudación laboral, estamos ante un delito. Y efectivamente, el día que un abogado laboralista se siente y presente una demanda penal indicando de que hay defraudación laboral y de que hay enriquecimiento ilícito de los patronos por el no pago de los debidos derechos de los trabajadores, probablemente se va a establecer un proceso penal en donde se dé responsabilidad penal. Si tenemos apremio corporal para el pago de la pensión alimenticia, que son los alimentos de una persona, ¿por qué no vamos a tener apremio corporal para el pago de un salario y de las prestaciones laborales, que son la totalidad del derecho de los trabajadores y que es de donde pagan sus alimentos, de donde conviven las familias y de donde se paga la pensión alimenticia? El artículo 94 y 95 bis del Código de Trabajo establece el apremio laboral en los casos de las mujeres embarazadas. Díganme si aquí se aplica el apremio laboral para los empresarios o para los trabajadores en el caso de que no pagaron o no reinstalaron a una trabajadora. Bueno, se sigue aplicando aquella máxima de que el que debe no tiene por qué sufrir una pena de prisión. Pero si hay apremio corporal en ciertos casos, si se puede legislar, pues soy partidario de que esta ejecución de las sentencias tiene que hacerse de manera efectiva y con una legislación pues un poco más amplia y más allá de lo que se quiere. En este caso, creo que efectivamente la parte positiva y la parte negativa de la legislación se puede variar. Hay un cambio, efectivamente nos ganamos en esta legislación el quitar los tribunales de menor cuantía que no tenían un recurso de apelación y que en muchas ocasiones sentíamos que habían sentencias en donde el tribunal de menor cuantía pues lo que hacía era exponer su criterio sin saber si efectivamente había un derecho real. Y la parte patronal o el trabajador no podía ejercer un derecho. Nos ganamos un recurso de apelación en la fase de menor cuantía y perdimos un recurso de apelación en los procesos ordinarios, porque todos los procesos ordinarios ahora no tienen, por lo menos las sentencias ordinarias no tienen el recurso de apelación y nos vamos a ir a un recurso de casación directo. Nos ganamos tiempo, pero también perdimos aquella posibilidad de hacer una revisión integral con un tribunal que antes nos daba la posibilidad de hacer una revisión y que nos lleva a una sala segunda que no sabemos si va a ser formalista. ¿Por qué? Porque hoy día estamos teniendo formalismo, al igual que lo que estamos sufriendo, quienes también tenemos la parte penal convirtiendo la parte recursiva de casación en una situación en donde solamente ingresan aquellas situaciones que se consideran claras, formales y que no son de fondo. Entonces, hay muchas situaciones que nos ganamos, pero las mismas situaciones positivas de la reforma, considero, son también parte negativa si no existe la posibilidad de que efectivamente exista los medios, exista el interés de los operadores de justicia de aplicar la normativa y exista la posibilidad de que efectivamente se vuelva a hacer algún tipo de reforma para darle una mayor credibilidad y una mayor ejecución a las sentencias en los procesos laborales. Muchas gracias.